esos datos pasan por los filtros de seguridad nacional del país y deben verificarlo. No, pará. Hay una gran diferencia. Los filtros de seguridad son para detectar tipos de paquetes, pero no pueden entrar al paquete. Pero la seguridad de los países tampoco. No. Por eso está a ver, desde lo más sencillo que es el CRC, que es la violación de un archivo. El CRC, cuando te cambia el CRC, obviamente ya está violado el archivo. MD5 ya, todo formato de encriptación de alguna manera, lo que generan es una condición de que solamente los extremos saben con qué visualizarlo. Y la cantidad de posibilidades que hay para descubrirlo en poco tiempo. A ver, si vos hoy te instalás un programa de desencriptación, perfecto, vos le tirás la clave y vos le decís, esto ya, 1. Ah, perfecto. ¿Y cuáles son las posibilidades? Te dice. Ahora, vos podés darle un texto y convertirlo allá, pero hacerlo al revés no es tan fácil, porque necesita otros elementos para poder hacerlo. Ahí tenés Yo creo que de alguna forma un RP spoofing, la información la lee. pasivo, A ver, pero man in the middle, tenés man in the top. cuando uno habla de información, el mail, te voy a dar un ejemplo clásico. El otro día le llegó a un cliente mío, a través del hosting, me llega un mail y me dice, mira, fulano de tal está enviando correos a Hotmail y Outlook, ¿no? Y están siendo automáticamente enviados a correo basura. Me dice, no, perfecto. Por favor, comuníquese con los destinatarios, avisarles que le pongo una regla para que no vayan a basura. Está bien, eso es una gentileza que te da Outlook o Hotmail para que vos le digas a tus clientes que tus correos están llegando mal. Pero lo único que te puede leer es el subject, el asunto, el encabezado del mail, no el contenido. El mail se puede leer encabezado. Para quién es, de quién, con copia, fechas. Pero de hecho cuando vos mandás un archivo cualquiera, un JPG o un ejecutable como adjunto, deja de ser leíble y se convierte en un contenido texto, pero que está desarmado para rearmarse allá. Vos fíjate que la única manera es eso. Si yo ahora, un correo electrónico, claro, sí, pero tiene que ser... La clave, ni siquiera el contenido. No, y por eso de hecho las contraseñas hoy ya van encriptadas de por sí en cada una de las puntas. Vos das la contraseña de Hotmail, de Outlook, de Gmail. ¿Qué pasa? La contraseña está en cada punta. Si yo para poder entrar desde la máquina tengo que loguearme y escribirla nuevamente, porque no tiene manera de generarla. Yo te digo, no creo que sea tan fácil, hay ingeniería inversa para realizar, obviamente, que te puedan ver el contenido de un archivo. A menos que vos engañes al destinatario y te lo manden de... Eso es ingeniería social. Eso es ingeniería social. Que hayas inyectado alguna instrucción para que los correos que te envían a vos también me lleguen a mí, ahí sí te entro. Es como que vos y yo somos la misma persona. O en copia. Más que eso, no tiene... A ver, es buscarle un poco el pelo al huevo, porque va a llegar un momento que va a decir, es como que pone tanta seguridad que cierra todo y se olvidó la llave adentro. No, es imposible, llega un momento que no se puede hacer. Mira, hoy por hoy, para que tengan una idea, te pueden inyectar el código en la ventana de las pestañas, ¿Sí? en man in the top. Y ahí hay un código que hace que cambie el destinatario. Claro. Pero es error tuyo, no es fallo. O sea, por eso se pide la actualización de software. ¿Por qué? Porque encontraron que pueden inyectar en ese espacio. Entonces, bueno, tratan de taparlo, pero es una lucha sin igual. No, porque ¿qué pasa? Yo hoy estoy defendido, pero vos ya Pero vos tenés el buffer overflow, buscaba vos sabías dónde iba a quedar la restricción de memoria y lo saturabas ahí. Y es fácil saber si lo lee. No, fíjate Wikileaks como lo Manda un correo que vas a estar sentado en el Pentágono, si no tengas el FBI, no lo llega. Es que no, vos sabés qué pasa, no es por eso.
empiezan a descolgar. A ver, existe tecnología en lo que hace es hacer un rastreo tipo hashtag, que en vez de buscar el hashtag la bomba, busca expresiones que sinteticen, ¿sí? Obviamente nosotros no tenemos por ahí el concepto cotidiano del vocabulario de ese tipo de cosas, porque nuestro entorno no gira en eso. De hecho hay tipos especializados para terrorismo, pornografía y así. No, terrorismo. Quería saber cómo era el terrorismo. ¿Por qué? Porque llega un momento que es tan específico que... ¿Qué cara para terrorista no tiene? Dan terror. Mirá, Yo soy perro. Mirá, vos fíjate que hasta cuando vos copias, mirá lo sencillo. Una de las cosas que yo le puse en el manual es cuando ustedes tengan que pasar el Thunderbird de la máquina de Windows con Linux. Los archivos están en un formato que no es legible. Son tuyos los archivos. Ni siquiera están en un formato de texto que vos decís, ah, puedo recorrerlo. No. Las carpetas no están visibles. Las diferentes cuentas no están visibles. Sí, tenés un par de cosas que podés dilucidar, pero no es fácil. Podés encontrarte como que podés modificar algunas cuestiones visuales desde afuera, pero no los contenidos. No solamente en Thunderbird, sino en todos los correos hacen ese mismo trabajo. ¿Por qué? Porque lo que generan es una cuestión de seguridad que, a ver, yo le digo a todo el mundo, pero tu contraseña es insegura. Y el que está más preocupado no tenés que ser vos, sino que es, por ejemplo, Google. Porque si hay un usuario que tiene una contraseña insegura, puede entrar al sistema de ellos. Porque yo, como usuario que accedo, yo estoy adentro de un sistema. Puedo entrar a hacer locuras ahí adentro y a su vez engancharme con usuarios que están confiando que soy yo. Entonces por eso te piden que cambie la contraseña y lo que es más sencillo para los bancos que lo hagas vos. Los bancos se lavan las manos del laburo. Doble token, doble seguridad, esto y lo otro. Para hacer una transferencia tenés que imprimir al cajero, darla de alta y después el otro. Sí, me puede la comodidad de tener un home banking. Si tenés que ir al... ¿Me entendés? Hay, por ejemplo, hay algunos bancos que te lo dejan hacer ahora. Primero tenés que abrir el token. Claro, tenés que hacerlo vos, no yo tengo que hacer uso, vos tenés que hacer el trabajo de seguridad. Creo que con Macro podés cargar la cuenta derecho, pero tenés que tener activo el token. Pero lo haces desde la aplicación del teléfono, no desde la computadora. Mira vos. Sí, el banco Florencia, viste que mi transferencia, para hacer una transferencia primero tenés que hacerla por el cajero para que se te habilite esa la cuenta. Bueno, en... ahora, por ejemplo, Macro te lo deja hacer, pero antes tenés que haber cargado el token en el teléfono, no en la compu. Cuando vos lo vas a hacer en la compu, haces todo y cuando lo vas a confirmar, usa el teléfono. ¿Entendés, flaco? ¿Estás poniendo loco? En el teléfono sí, lo activás y te hace la transferencia, ninguna historia. Al exterior, todo lo que vos quieras. Bueno, la plataforma de Bitcoin te piden, te mandan un mensaje, un código y un correo de un piloto para loguear. Y sí, bueno. Es terrible. Bueno, les decía entonces, yo por un lado les puse en el material cómo hacer el trabajo. Como supongo yo que el trabajo que van a hacer es sacar de Windows y mandárselo a Linux, lo único que puse es eso. No de Windows a Windows ni de Linux en Linux, ¿no? Porque la idea es copiar desde Windows 7, 8 y 10 es lo mismo. Está en el mismo lugar, en Windows. Sí. Y lo pasan a Linux de la única manera porque funcionan todos igual. De Linux a Linux o en caso que haya una rotura o algo, directamente a la carpeta home, de ahí tenés todo el material. Sí. Ahí más fácil. Es adaptable, digamos. Mucho. Porque ahí guardó todo. Te guardó la contraseña. Claro, no sé si es más fácil o más difícil. Lo que tiene es que estar más concentrado en un lugar, es decir, no tenés que andar entrando en la carpeta del usuario que en alguno pone. Porque el tema es acá, en Windows está muy similar esto. Claro, sí. Pero como está accesible el acceso a C, ahí es donde se me lío. Porque si vos te vas solamente a la carpeta de usuarios de Windows, y ahí podés, joya, te manejás igual que en Linux. Pero como te des acceso a cambiar manualmente lo que vos quieras, con el cartelito, ¿usted es el administrador? Sí, o no tiene permiso. Sí. Usted no es el propietario de esta carpeta, Sí,
derecho. Sí, Bien. compartir con todos. Bueno, la otra opción que es un poco lo que ustedes están tratando de ir manejando, yo les cuento rápido lo que hice hoy. Después de un par de cosas les voy a mostrar algo para que pueda recapturar toda la información que tengo en el notebook posible de hardware, memoria, qué IP tengo y un par de chirimbolos más, y que eso se los mande por mail. Para eso hay un pequeño procedimiento, yo armé un script que lo van a tener de ejemplo para poder leerlo y vamos a enlazar. Pero también, por ejemplo, el acceso remoto. Si che, quiero acceso remoto a esta compu, ¿cómo lo activo? Bueno, es muy sencillo, porque cuando ustedes en el menú el otro día pusieron cuentas en línea, vieron que hay una opción en el menú, que de hecho, vuelvo a decir, si la quieren sacar para los usuarios, menú libre, ¿sí? Tener la opción de compartir, ¿sí? En el caso de esta imagen, puede ser que varíe el nombre. En muchos lados se llama escritorio compartido, o en el otro se llama compartir. Si ustedes se fijan en el menú, fíjense cómo aparece que el compartir les aparece como una opción. Más fuerte que yo. ¿Se apareció? Acá, compartir. En el compartir, ustedes tienen la opción de activar o desactivar, por ejemplo, el acceso remoto, ¿sí? Por ejemplo, pueden ponerle ahí que se conecte a través de una conexión en particular. Si tienen más de una conexión, por ejemplo, podrían ponerlo, ¿sí? Si quieren una contraseña de acceso para conexión remota. Y cuando ustedes se fijan en esa pantalla que les aparece, aparece ya con el protocolo BNC, porque tiene por defecto, vamos a decir, ya armado el servicio BNC y le va a decir BNC // y el nombre de la máquina que van a usar cuando ustedes se conecten. Ahora, punto aparte, si a todas las máquinas le van a poner el mismo nombre de usuario, van a estar en un dolor de cabeza. Para solucionarlo, por eso el script que yo les traje. Les voy a explicar un par de cosas ahí. Si no quieren usar esto, hay una opción que yo no la he usado, pero me dijeron que anda bien, que es usar un agregado a Chrome de Remote Desktop. Usan Chrome y entra. ¿Sí? Por eso yo nunca lo he usado, pero bueno, la sugiero como una alternativa. Extrae el Type BNC, Ultra BNC, pero no son ejercicios de aplicaciones. O sea, el protocolo BNC ya está instalado. Lo pueden incorporar tranquilamente a través de la línea de comando. Vinagre también, claro. ¿Sí? Vinagre es el software, claro. Bien. La otra forma de manejar la conectividad es a través de un control llamado SSH. SSH es el acrónimo de Share Seguro o Security Share. O sea, se mataron con los nombres, como verán acá no son muy originales. Sí, SSH funciona ya sea a través de la red local o a través de internet. ¿Qué es lo que tengo que conocer? El nombre del otro equipo y que el otro equipo esté disponible para poder entrar. O sea, yo no puedo hacer un SSH a cualquier equipo. Tengo que tener el otro disponible para ser accesado, ¿sí? Para instalarlo se instala en la computadora OpenSSH-Client, que es lo que hace el entorno, le genera las contraseñas públicas y privadas locales, que va a ser reconocida cuando haga el trabajo remoto, y si alguno está enamorado de PuTTY, usa PuTTY. O sea, PuTTY es el entorno gráfico en vez de usar SSH desde la consola. Si yo acá pongo SSH y aparece automáticamente el compartir. Compartir. El compartir porque es, digamos... Ah, y eso es... yo creo que es de gusto. Si vos tirás te escaneas, ¿sabes? Claro. O aparte, a ver, vos estás enfermo. Viene otro. Si vos no lo documentaste, se va a volver patilludo, tenés en cuenta que el puerto vos lo cambiaste. Me parece a mí. Salvo que documente todo.
Del lado del servidor se pone el SSH server. ¿Qué pasa? Si yo a una computadora le tengo que poner los dos, porque yo no sé qué rol va a cumplir ese equipo, entonces le voy a instalar los dos y no tengo ningún problema. ¿Sí? Siempre van a tener que recordar que va a dar una contraseña, ¿sí? Para poder utilizarlo. SSH es un servicio que se activa con systemctl, start SSH o status para ver la configuración. En algunos casos, y esto va a pasar en algún momento, que nunca sabes cuándo, el firewall que tiene toda la distribución de Ubuntu. ¿Por qué les digo? Hay un firewall interno, es el UFW, que normalmente no lo hace, pero a lo mejor por algún ajuste que han hecho por otra aplicación bloquea el puerto de SSH. Entonces, lo que le ponemos es un sudo UFW allow SSH y se acabó la historia, no tiene que configurar puertos de nada, directamente le dan permiso de acceso. Bueno, los activan. ¿Temporal o ya no tiene la regla? No. Si queda la regla armada. Sí. Sudo UF2. ¿Cómo? ¿Cómo era el comando sudo? Para habilitar el firewall que entre el SSH es sudo UFW allow SSH. ¿Entró? Reglas actualizadas. A ver, ¿cómo? Claro, porque seguramente o estaba mal o la revisó y actualizó que siempre estaba. SSH. Ahora, hace un rato Cristian estaba con la red luchando y tuvimos que ir al botón derecho del applet para ver la configuración de la red, ¿sí? Y hay un comando sencillo que es IP, que te diga la IP del equipo. De repente decís, ¿cuál es la IP de mi equipo? Bueno, es esta. En Linux la conexión a través de SSH se hace con el comando SSH, el nombre del usuario, arroba la IP remota, ¿sí? Si lo hacen con PuTTY es muy similar. Lo que pasa es que en un SSH se hace solamente consola, Claro, porque... ¿No te entró? ¿No? Claro, pasa que tiene que el otro tiene que tener corriendo el servidor SSH. El tema es ese, por eso digo, sería conveniente si lo van a utilizar que la imagen tenga ya un servidor armado. Claro, porque si vos te vas a estar un día ahí y necesitas otra cosa, también está bien, no podés estar en el momento, pero te ahorras el tiempo. El PuTTY para emular el SSH. ¿El PuTTY? Sí, que el PuTTY es para emular, digamos. Es un entorno gráfico para darle mejor aspecto y hace una terminal adentro de una ventanita. Tiene varios usuarios. Sí. Claro que aparte de PuTTY hay 2 o 3 que yo he visto y andan muy bien. Como una alternativa. Esto de acceso remoto, ustedes lo tienen bastante aceitado utilizando una aplicación. A lo mejor por ahí es un poco extraño, pero sí podrían tenerlo en cuenta si tienen un servidor y contra él lo pueden usar para poder hacer ajustes y demás. No se olviden, cuando uno hace SSH, por ejemplo, si yo me conecto a un servidor que está allá en modo remoto, ¿sí? Entro en modo consola y estoy frente al equipo. O sea, no es que tipo Anides que tengo que verlo. No, yo en la consola estoy dentro del equipo y lo que yo haga tiene consecuencias directamente ahí. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a empezar esto de reconocer las máquinas. A mí se me ocurrió una problemática que ustedes pueden llegar a tener, que ustedes corríjanme si no es así. El tema es así, van a hacer una imagen, un usuario que o será el mismo para todos o
generarán, como hablábamos recién, un usuario particular. O sea que vas a la oficina de servicios X y el usuario que creas es Rosita, porque Rosita es la que maneja el equipo S. Bien, ahora bien, cuando vos entrás a trabajar, tenés 3 o 4 Rositas en el camino. Entonces, ¿cuál es? En vez de usar grupos que por ahí a veces pueden llegar a complicar el trabajo de compartición, a mí se me ocurrió que como cada máquina le podemos modificar el hostname sea identificatorio de la localización. Sí, estamos haciendo eso. Ah, bueno. Una nomenclatura para hacerlo parejo. Bueno, a mí se me ocurrió, no dormí el sábado por esto. Sábado de noche hacía chiste. Por Zoom lo sábado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero ver el nombre del equipo, le pongo hostname y me tira el nombre actual. Si quiero cambiarlo, hay dos maneras. La manera picapiedra es entrar, ir a buscar el archivo, etc. Editarlo en modo administrativo y modificarlo. Y la otra es usando el comando que me permite hacerlo. Entonces, yo pongo hostname ctl, ¿sí? Y al lado le pongo el nombre que vos querés, perdón, el comando set hostname, que es cambiar el nombre, y luego el nombre ya se lo cambio directamente. Y de hecho, lo pueden hacer ahora porque cuando cierro la ventana en la buena orilla está. ¿Sí? Hostname ctl y en el parámetro es set-hostname. Yo todo esto lo estoy leyendo del material que ustedes tienen disponible, Sí, aclaro sí, por las sí, dudas. ¿En qué parte? Igual yo lo hago. Está puesto, cambié el menú porque era chongo, ¿viste? Fíjate que hay uno que tenía asterisquitos. Ese comando guardalo. Sí, pero es más frecuente. Yo lo hago de la forma picapiedra como tú. Acá. No, yo usaba. Dice ahí. Entra ahí. Sí, no. Y abajo. Yo voy a andar. Se me hacía medio engorroso el otro. Acá digo, vamos a ver el menú. Claro. Pero me regaló. ¿Qué pasó? No, comando picapiedra se ríe. Pedro Picapiedra. Pedro No, Picapiedra. para. Pedro Picapiedra. No, pero está bien. El comando picapiedra lo refresco porque lo haces de una manera más rudimentaria. Este es un comando y ya te hace. Usás el CIS al revés. Ya te- Pero no va comillas si. O sea, si vos separás, no va entre comillas eso acá. No entendeme, Hostname explícame. CTL separado Hostname CTL. guión pasa. hostname separado y acá vos Pero pusiste bueno, el el nombre- nombre que queremos poner. Vos pusiste entre guión bajo. Entonces Claro, porque es una sola palabra. Por eso, pero si lo querés poner, le ponés Espacio, ¿no? separado equipo. ¿Lo tenés que poner entre comillas o no te lo dejo poner? No, Me parece que no te respetas. No. Por eso no. Tengo entendido que tiene que ser una sola palabra. Y como bien fiel seguidor, coloco una sola palabra. Sí, La bueno. cual la separo con guiones bajos para darle la idea. Y solo usamos 8 caracteres para resolver el empleo de los primeros 3 del área, un guión separador, otros 2 caracteres. O sea que dan el crítico tipo como del bien. equipo y los otros 2. Sí, sí, No, pero si les sirve a ustedes, obviamente. Yo lo que digo es, no olviden lo siguiente, que cuando ustedes vayan a la consola, eso está visible. O sea, te va a decir, Gabriel arroba y esa cosa que me dijiste. ¿Sabes cuál es? ¿Entendés? Codificarlo, por supuesto. Para darle su... Eso de una manera de reconocer las máquinas me pareció algo que podría aportar. Veo que se adelantaron, entonces, bien. Bueno, y como lo que hablamos la otra vez, me pareció interesante y yo soy medio vago para instalar un servidor para que me haga para 3 máquinas el conocimiento de hardware. Digo, voy a buscar algo que me permita reconocer mi computadora de alguna manera y que la información se la pueda mandar a alguien. A ver, Linux en su consola tiene más poder de lo que pensamos, porque podemos ejecutar un comando bash, como lo que estamos viendo, sin ningún problema, del mismo modo que podemos ejecutar un programa en Python. Porque Python está instalado funcional ahí. O sea, si yo directamente pongo un script hecho en Python y lo hago ejecutar, funciona. Si tiene que usar librería, la buscará, porque la configuré, obviamente, ¿no? Y acá no hay que armar el binario para que funcione. Yo empiezo a gestionarlo de manera muy sencilla. Entonces se me empezó a ocurrir la idea de generar algo que nos reporte información. A ver, un reporte de información de un equipo que yo consideré sencillo y que podría ser algo válido, es aquel que me devuelve, de alguna manera, qué equipo
equipo es, quién está al mando, cuándo se está haciendo este reporte, porque es importante, si es de viejo o nuevo, cuánta memoria tengo, qué procesador tengo, porque vos vas a clonar la imagen, pero el equipo es otro. Por lo tanto vas a necesitar saber cuánta memoria tiene, los recursos, los puertos USB que debe tener ahí, si hay algo conectado constantemente, a ver qué te reporta. Bueno, para eso, lo más sencillo, para ver la fecha que usamos, comando date. Es sencillo porque te reporta la fecha al momento de hacerlo. El comando que me permite saber el nombre del equipo es claro, pero ¿qué pasa? Si yo quiero leer la variable, hostname, es pesos, hostname, todo en mayúscula. ¿Se acuerdan que se les debe avisar, no? Yo les aviso cuando en mayúscula, ahora. Hostname, todo mayúscula. Después, por ejemplo, muchas veces ustedes me dicen, che, quiero saber las conexiones que tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizo el comando ls, ¿no? Para ver el directorio. También el comando ls, combinado con otras cosas, me da resultados. Por ejemplo, si yo le pongo ls pci, me tira los comandos, todos los componentes pci que tengo. Ahora, ¿cómo hago para buscar alguno en especial? ¿Entienden? Yo pongo ls pci, ¿desapareció una chorrera? No, pero no manda el Fundame, no me dice que no. ¿Peso hostname? Sí, no. No. Pero para que te lo devuelva, tenés que decirle hecho espacio hostname. Porque lo tiene que ir a leer. Pesos hostname. No, hecho, espacio. Porque hostname es la instrucción. Peso hostname, la variable, pero necesita que alguien le diga qué hacer con eso. Exacto. Mostrarla o usarla para algo. De hecho está funcional. Sí. Bien. Hecho porque tiene que mostrarle. Sí. Yo lo digo como motivo para que sea más fácil recordarlo. Te vieron que el pizarrón digital que tengo acá me permite saber la ortografía también. Bueno, les decía, el ls pci, ustedes lo ejecutan, les da un chorizo de cosas, ¿no? ¿No? Sí. Más. ¿Cuánto te dio? 1, 2, 3, 4. Fíjate la pantalla más arriba, ¿eh? El SPCI solo. 12 todo. El SPCI solo. Claro, porque. Si yo lo pongo solo me tira un chorizo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero ver las conexiones de red, ¿sí? Yo podría agarrar y decirle en combinación con otro. Hay un comando que se utiliza, que es el comando grep. El comando grep es para extraer una cadena, mejor dicho, extrae y localiza una cadena de caracteres en un lugar. Y este lo combinamos al LPCI con el grep. ¿De qué manera? Fíjense, pongo LSPCI, pongo la tubería o pipe, que es la barrita vertical, y luego pongo el segundo comando, que va a ser el que filtre al anterior, que va a ser grep -i, y le pongo la palabra Ethernet sin comillas. Grep, o sea, va a ser decir LSPCI, espacio, la tubería, espacio, no, la vertical, esta. Pionín. Mario. Y acá se ve. Cristian. Espacio. Con el grep. Sí, con grep al final. Espacio, -i. Latina, sí, -i. Espacio y pone Ethernet. Ethernet. Sin todo con minúsculas, sin comillas. Cuando vos lo ejecutás, lo que hace es buscar dentro del LPCI lo que contenga eso. No sé, recién me están retomando. Como complicado con. ¿Qué pasa conmigo?
código donde aparece la palabra. Una lástima. ¿Ves que no? Ese comando no lo había usado. Mirá que se avisa. Un dispositivo de esa característica. ¿Sí? Claro, no, de red. También tengo la opción de hacer lo mismo y poner network. En vez de internet pongo network y me va a dar, si tengo conexión, también a red con esa palabra. Red network. Realmente, fíjate que no está, ni nada. No, cuando no hay nada, no muestra nada. Porque eso va a depender del equipo que tengan, aclaro. ¿Sí? O sea, si el equipo no tiene conexión de ese tipo, lo mismo va a ocurrir si la placa de red es USB. Van a necesitar que en vez de poner LS PCI, pongan LS USB. Y pueden jugar con network y internet. Claro, lo que sucede es que el grep es el filtro. Hace un filtro del... Ah, sí. Lo que sucede es que vos fíjate que acá esto lo que hace es encontrarte con mayúscula y minúscula. Y vos lo combinás. La salida de uno y Claro, porque digamos la condición es de izquierda a derecha, ¿viste? El LPCI es filtrado por este, caso que es filtrado por el otro. Bien, perfecto. Bueno, hay un archivo que tiene mucha información del equipo, que es en este caso, el que nos trae el nombre de la CPU. Lo mismo puedo usar con el comando grep. Yo puedo decirle a grep, tráeme de un archivo una parte. Entonces le voy a poner, por ejemplo, grep, un espacio. Y si quiero saber el nombre del vendedor del CPU, entre apóstrofes o comillas pongo vendor-id. Entonces va a buscar esa condición y a continuación le voy a poner el sendero del archivo. Le voy a poner barra proc con C barra CPU info. Para común, sí. Acá no hay grep, espacio. Ponerle el apóstrofe. Barra proc. Mira, barra se puede. Bueno, por favor. Y ahí ponele barra proc barra de vuelta. Hace frío ahí. CPU Quinto. Bien, hermano. Mate que yo te pedí. Quinto me congelé. Sí. CPU info. Guarda. Ah, no. Sí. Yo soy AMD, vos sos estamos en problema. Tenemos compatibilidad. Yo tengo Bastante. ¿Qué tienes? Un Mac. Está hablando. A veces que fui una barra. ¿No te anda? Ese cabello. Para tomar ya. ¿Cómo era el Grep espacio vendor ID ¿Sabes? Se te bueno. barra proc barra CPU info. CPU info. No, te tenés que andar. Tenés que decir. 22 pesos. Ah, vos querés verlo. El CPU info. El CPU. No. Sí, pues deja una pelota de grasa y de blanco. ¿Pero dónde está? Suave. Pasa que yo no me le caro cómo se da, le explico, no lo puedo Y ese tendría todo lo que tiene. así, que va a desarrollar. Ahora, si vos querés buscar algo por el grep, no, claro, no, pero borrarle
estúpido, el poquito de shampoo con ¿Qué va a hacer? ni espuma. Muy simple. Una salida. Frota con el cepillo bajo. Ponete jabón blanco. Ponete jabón blanco. Esa línea bastante gente te lo quema. Jabón blanco natural. Porque es un procesador de mucho núcleo. No, porque se puede. Lo que pasa es que está buscando. No, igual no sé. Construcción de consola. Vas a ver. Bueno, como estamos tomando ahí, después lo voy a mirar bien. Más arriba. Está acá. ¿Y por qué te tira 3? Por los números. Carlos, Sí. No mandó el dame la luz. ¿Cuál es el hostname? Ya puso bola. Todos juntos. Tenés todos juntos. Set. Yo le quedo el guión. Hola, mundo, bajo saludos. Guión, sí. Guión hostname. Y el nombre que vos querés. Ahora ponele hostname. Teléfono. La página que No. Eso, si no me muestra mucho pie. Y a Mauro cuando le quedó. Ah, sí, cerró la ventana. Detalle. Cerrar y abrir de vuelta. Lo reconoce cuando digamos, cerrar la ventana, no la sesión. Autor y de uno. Ahí está. Lo puse en el manual, pero me olvidé de decirlo. Vos ahí tenés que cerrar la ventana. Porque internamente no lo bien, a ver. No tengo estado. La idea es esta. Por ejemplo, lo mismo hay un comando que se supone que lo tienen instalado en la computadora, que es muy sencillo para tirar información resumida, ¿sí? Que se llama INXI. I-N-X-I. El INXI, CPU, velocidad, kernel, memoria, almacenamiento, procesos, qué shell usan y qué versión de INXI. Yo le compartía primero cuando enseñaba la pantalla Cuando pedí aumento, era así. Como 1000 mangos la hora. INXI. No lo veo, Leo. Y ahí, Cuando quieres pedir categoría o algo. 3800 por año. a ver, Cuando quieres pedir yo hablo un categoría. comando, de alguna manera lo que usa son las fuentes, cómo lo presenta el mecanismo. ¿Sí? El título de grado. Bien. Digo, jefe. Entonces, Los analistas viejos se acabó el título de grado, hace 2 años por ahí, solamente se puede matricular los que tienen título de grado. Haceme foto. Si no, tenés que ser auxiliar, algo así. El auxiliar de informática. No creo que Sí, hay un colegio que está funcionando ya, que tiene la sede en tengo Córdoba. una que parezca un CT. Colegio de informática. La Plata. No, Vos pasame la foto. fíjate. Yo lo quise hacer, pero la verdad, un incordio. Y te digo la verdad, son muchos que miran el ombligo. Es la que tiene Entonces, como que, dan de cuenta, conseguir mejor en Google que ellos. Aparte que no te da ningún beneficio de matricularte. Porque no es número. ¿Sabes cuál es el único beneficio que tenés? Si sos perito judicial. No. Y hasta ahí, porque hay otro que tiene antigüedad y te pasó por arriba. Y si es amigo del juez, peor todavía. O sea, vamos, entre nosotros, hoy por hoy nos sirve. Ahora, cuando tengan una gestión diferente, no va a haber. Bien, bueno. Lo abofeteo.
metió el celular. pero en Capital. Ahí sí me quiero. No, acá también, si los chicos que trabajan en ¿Ah, la sí? que estaban en el bingo estaban en el ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Bien. Bueno, Acá tiene peso. no. De hecho, es como los sindicatos esos chiquititos que son de la florería, por decirlo así. Que vos decís, no, porque no son cosas, porque no son reclamos. Me parece que es un reclamo. Bien. ¿Se acuerdan que el otro día vimos también el que nos tira los discos, SBLK? Todos estos comandos, yo los reuní en un solo script con diferentes alternativas. Si ustedes van a la página de todo el material, en donde dice generar un reporte individual, el primer ítem, abajo del todo, están los archivos para descargarlo. Pero hay algo que incorpora ahí que no está como un solo comando, que es, por ejemplo, el análisis de la red local para testear cuál es el gateway y cuál es tu IP. Claro, porque usted me dice, en el IP lo puedo usar, perfecto, pero ¿cómo puedo saber un poquito más de información de esto? Bueno, la idea es agarrar y tener un par de... Y yo hice un archivito que lo encontré en la web, les aclaro, no es que invención mía, pero me pareció muy interesante porque hace el rastreo de la IP, ¿no? Entonces lo que hace es un ciclo de búsqueda y empieza a buscar con dig. Dig es un comando muy fuerte, pero que lo vamos filtrando, por eso nos usamos el grep recién para que vean. No, dig sí, dig sí, pero este archivo hay que hacerlo. Yo se lo puse para que lo bajen y para que genere la IP visible. Si lo quieren bajar, está comprimido, son dos archivos. Uno se llama reverse.lookup.sh y el otro es un archivo llamado información.pc.sh. Es decir, es uno solo, descomprimís y tiene dos adentro. ¿Y X no le tiró refuerzo? Sí. ¿Y X tiene refuerzo? No recuerdo. ¿No dijo que era de todo? Seguro que está en la PTG. ¿Hay que traer los dos cosas? ¿Lo bajaste? Dale permiso de escritura a los dos, con el botón derecho o con chmod más X el nombre del archivo. Ah, pero no lo descubriste. Búscalo, da la huella a la página, da la huella y descarga. Los archivos. Y ahora. Y da permiso de propiedad. Hay permisos. Ahí está, sí, era guión X. Y el otro lo mismo. Pero los lo mismo. ¿Para el ahí? Bien. Y eso revisar ese también. No, ese es el punto de ese, pero no quiero. Bueno, les cuento estos dos archivos que yo les puse. Tienen como condición. No te quitas la de reversa. Ah, bueno, pero yo. Claro, ¿Se carga? no quiero esa información. Ah, ok. No es que no la necesito, pero por ahí lo que necesito es que yo sabe en la vecina esa por dónde va. ¿Entendés? Entonces, la idea es esta. En un archivo hace este trabajo de reverse lookup y en el otro es un script que da toda la información. Genera un archivo de texto con la información recopilada y ese archivo de texto se lo manda por correo a una persona. A ver, vamos a empezar por acá. El archivo de reverse lookup ya les conté que es algo que ya hay que usarlo. El otro archivo es una recopilación de estos comandos que estuvimos hablando recién
Está explicado para qué es cada uno, claro. De hecho, va mostrando. Al finalizar el archivo utiliza un cliente de correo de consola. No use mail. ¿Por qué no use mail? Porque muchos centros de trabajo usan mail para una cosa. ¿Qué pasa? Vos mail lo podés configurar por una cuenta. Sí. Sí, la cuenta de usuario. Una cuenta. Sí. ¿Qué pasa? Si vos necesitas otra cuenta, no te sirve mail. Entonces utilicé uno que se llama Moot. Moot es una aplicación cliente de correo de consola. Es feo como pegar a la madre, ¿no? Pero bueno. Hay que instalarlo. ¿Sí? apt install get Moot. ¿Doble T o...? Doble T. Sí. De hecho, el editor del mail es el Nano. Fíjense lo que es. ¿Cómo se llama, Carlos? Moot, M-U-T-T. Ya saben qué hice. Permiso denegado. Sudo. Eso podría conversar en paquete ¿Vos te tiró? Guión reverse. No, sudo apt install Moot. Espacio. apt espacio install espacio mutt. De hecho esto. ¿Cómo es sudo apt? ¿Cómo? apt install mutt. Ah, sí. ¿Sabés para qué? Puedo mostrarlo. No. El tema es así. A mí se me ocurrió hacer este script y que ustedes hasta lo puedan programar para que se ejecute en algún momento. ¿Quieres saber cómo era el? No. En la página acá, abajo del todo, el comprimido tiene Y ahora ya lo tenés que checar que está en ¿viste cómo funciona? Le toma como una persona. Al imprimir, cortar. Falta un proceso. Hay corrupto un cosa. Bueno, va a ver. Tiene el archivo de información SH y este es el reverso. Si vos revisarlo, fíjate que eso lo que utiliza un sitio form que va rastreando y el resultado de esto te tira qué IP son. Si vos, por ejemplo, lo ejecutás, pones punto barra común reverse por la R. Te pide que le digas cuál es la clase. Entonces, ¿qué tipo de referencia acá? Vos tenés 192, entonces pones así, espacio 192.168.1 o 0. 0.0. En realidad es 70. 70, ponele 70. Entonces ahora encuentro el gateway y te va a tirar la IP tuya que corresponde. Dentro de un rato, porque empieza te hace el escaneo. ¿Ves? Está tirando en la red lo que está. Sí, la tuya. No está aburrido, tiene más flota ahí. En todo ese rango. ¿Por qué razón me sirve esto? Vos vas a Alfonso, tiene 3 máquinas.
una red local, te va a chequear ahí, cualquier usuario te va a chequear todas. Y de repente, si los tres te mandan información y hay uno que dice 2 y los otros dicen 3, hay algo en ese que hay que revisar. ¿Me entendés? Esto es un archivo que encontré en internet que me pareció interesante porque yo estaba buscando cómo hacerlo y apareció luego en un foro que puso. Esto anda. Listo, vamos free. Bien, el reverse lookup lo que hace es buscar el rango de red que yo le estipulo, ¿sí? Lo que esté conectado ahí. Por otro lado, ¿cómo que no? No. Salta. Pero yo sé que me dice tal cual. No, ¿Qué más? No, era consola. Sí, no, pero Loco. pregunta, Sí. yo estaré esperando en el servidor. No, un cliente. Es un correo de Ah, no, se fue como un sendmail, digo. No, Desde tu PC. el sendmail no. Pero sí, Bueno, ahí está. No quiso usar el mail por esto que te decía. Si pongo sendmail y lo utilizan para alguna aplicación de HP, empiezan a hacer. Perdón. No, sí. Dije, usemos algo que no usa todo el mundo, que tiene la misma finalidad y encima es piola. El mail yo sé que es el tipo de cosa que el sistema te mande a root. Sí. Cuando hay un problema de eso. Claro. Pero no deja de ser un canal de terrible, se llegó a poner. No, acá, no, de acá, y acá, yo entro a mi Gmail tranquilamente, porque lo configuro y entro a mi Gmail y es modo consola, es horrible para verlo, pero bueno, Mood no sirve para ver imágenes, no ves ni podés, es para texto, es para texto. ¿La consola? Sí, hay varios. Hay uno que se llama SSMTP. Pero funciona únicamente a nivel local. Es esa, esto es. Claro, porque ese todavía no está configurado. Pero tengo funciona únicamente a nivel local. No. ¿Cómo el mundo? ¿El local? Si se tiene dentro de Gmail. Ah, para, ahí te entendí. No, porque vos tenías una tienda funcionaba dentro de la red. Podía salir. Ah, bueno, sí. De una PC a otra. Sí, no. Era algo muy La idea de esto es que vos tenías, yo le decía a Lea recién, el equipo en la CD y que tenés que informar vos acá. Entonces, el informe sale por texto, no sale por la casilla de correo de él. A vos te va a llegar una cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. Yo lo que hice... la casilla, digamos, del usuario. Se tenés que... ¿Cómo? No le usa la casilla. No le usa la casilla de correo del usuario. Ah, está. ¿Y qué cuenta el usuario? La que vos quieras. Yo, para el ejercicio, usé la que usamos el otro día. La que hicimos, la de compartir la cuenta, ¿se acuerdan? Que compartíamos el drive. Bueno, ahí en el material, yo ahí puse una configuración de mood desde cero. Es decir, desde cómo se instala, obviamente ya lo hicieron varios. Y después, explico un par de carpetas. Les aclaro lo siguiente. La primera vez me olvidé de hacer las carpetas de certificados y todo perfecto. Así que, no sé si es adivino gas. Pero bueno, yo lo encontré que hay que ponerlo y ya saben. Acá, crea en las carpetas home, en la carpeta escondida mood, ¿sí? Oculta, ¿sí? Un caché de cabeceras, de cuerpos y de certificados. Por eso si ustedes van ahí, van a ver que hay que hacer un certificado, que es muy sencillo. Y está la configuración en la página que yo les puse de cómo sería el mood para usar esa cuenta que usamos el otro día. Es decir, Sí, porque no me instaló ni no, tenés que crearlas vos. Ajá. Tenés que hacer mkdir-p. Mirá. Todo. No. Es que conocí un amigo preocupado.
Javier, Mira, hace cuántos miles de millones. Y una de ellos puso una tira sí. Claro. Exacto, hay un primo siempre. ¿Y el usuario? Oh. Sí, pero te da para loguear. Morder la manzana. Sí, la de Tom. La virgulita. Virgulita. El cosito de la N. Cosito de la N. ¿Botón derecho? ¿Pegar? Ah, bueno, es Ah, no, sí. no anduvo. ¿Seguro eso? El otro no sabe nada. El shift control insert. Check shift. El shift control insert. Sí. Es la. Sí, touch para crear el archivito. El vacío. Nada más. Yo uso el touch y lo tengo para el Sí, terminás uno acá, me crea el archivo. Está en uno, se lo das muy algoritmo. Y bueno, ves acá. Ves acá. Tiene la. No lo pedí. No, pero lo mandás a correr siempre en este texto. Esto te quiero hacer, chicos. En este archivo es el que vamos a calcular. Ah, listo. ¿Cuál es que se configura El mod exactamente. Yo te configuro esto porque ya está la configuración acá. Me imagino que no tenés Y bueno, porque es local. ¿Entendés? ¿Entendés esto? Por eso te digo que es para este tipo de situaciones. De hecho, los usuarios, si no lo ponen mucho, ya Se arrolla la mitad. No, no. nada. Son los mismos dueños de. Y hay que ver, bueno, hay servicios de Gmail que se suelen Bueno, ahí lo puse para que lo hagan. Le dice en un lado. 50% de la capacidad. Sí, sí, no. A ver, ¿qué es lo que decía Sura? A ver, imagínate un Chrome que cada tanto tiempo revisa el tamaño del espacio. Cuando llega a 20 incluye que te van a correr frío. ¿Ves? Usa la frente de usuario, caja el password. Claro. Bueno, eso. Ve que utiliza la cabecera. Esta es la URL de una IP. ¿Cuándo le pones la Cuando lo guardas, ya lo tenés armado. Justamente, si te podés Quiero saber porque yo lo Puede ser cualquier cuenta. podés convertir y mandarlo. Ahora, si vos ahora en la consola ponemos un solo, te abre la bandeja de correo. Andrea, estoy en capacitación. Entra su ¿Qué pasó? Vos sabés que sí, anda, ¿sabés? Súper rápido el pago. Que no queda en la No, ese no. gimnasia, no creo que me gusta espiar.
ustedes se bajaron el otro archivo que dice información de PC y lo abren, van a ver ahí que hasta abajo, todo el video de información lo guarda un archivo de texto, con la doble signo mayor lo guarda. Y abajo del todo usa el MUT para enviarlo, pero envía un adjunto. O sea que yo puedo hacer que desde la línea de consola mande un mail con asunto, adjunto a una dirección de correo especial. Fíjense que el archivo, ustedes descargaron información PC, se llama, nunca lo puse ese ritmo. Claro, sí. Porque voy a asignar uno también. El tema es que, ¿cómo saber? Porque nosotros tenemos distintos sistemas. Hay una regla que igual que lee, encabezado y la puede armar por esa regla también. El tema es que tenés que todo. Claro, puse lo de mucha ayuda, te llega todo. Ah, no pudiste diferenciar, digamos, eso. Y por la única, lo que yo vi, o sea, a mí me va a llegar lo del GDE, me va a llegar todo eso. Así no, ahora no. Solamente los que manden esa ayuda. Por eso ahí es esa ayuda. O sea, a ustedes le van a llegar ayuda de biblioteca, nosotros cuando manden alguno de desarrollo. Bueno, les cuento rápido. El MUT, si lo quiero hacer por consola, tengo, por ejemplo, para mandar el asunto, poniéndole primero "-s". O sea, yo pongo MUT, "-s", y entre comillas el asunto que yo quiero. A continuación, si quiero mandar un adjunto, le pongo "-a" y el nombre del adjunto. Si está en la carpeta no hay problema, y si no, tengo que darle todo el sendero. Y luego, y este es un detalle que después de sufrir un rato me di cuenta, hay que ponerle 2 guiones. Ustedes van a decir, ¿por qué? No está en el manual, lo busqué, MUT no dice. Pero si vos le ponés 2 guiones, reconoce que lo que viene ahora sí es la dirección a donde enviar el correo, ¿sí? Y como no quiero que me abra la consola para generarlo, le hago una derivación a /dev/null. Es decir, que si yo le pongo "-s", el asunto, "-a", y el nombre del archivo, si no quiero no le pongo el "-a" y no le pongo archivo, le pongo la dirección destino, me abre la consola para escribir el mensaje, tengo que escribirlo. En cambio, si yo le pongo /dev/null, al final, luego del signo de menor, no me muestra la consola y envía ese correo. A ver si yo puedo hacer rápidamente acá. 12. ¿Cómo? Mut espacio. "-s", ¿Cómo salís de ahí?
cuenta de Gmail, como yo tengo activo la de aplicaciones inseguras, me dejó hacer. Hay que activar en la configuración que acepte. No me andás. Yo les puedo asegurar que genera un archivo de texto. De hecho, si ustedes ponen ./información PC en la consola, si ustedes ponen ./información PC, le va a... Fíjense que si le ponen así, o información se llama, no me acuerdo bien el nombre, le va a dar, le va a ir mostrando lo que está haciendo. ¿Cuál es el nuevo? Información no. El tema está acá. No está mal. Es que este archivo, si vos te fijas, mira lo que hace. Te muestra a vos la fecha, pero la guardó en el archivo. Si yo ahora... tema que no me lo envió tampoco. No porque no lo vio, pero yo acá le pongo una tele. ¿Qué amigo? Ah, que no me lo barra información PC. Porque acá no, si ahora ejecutar de vuelta información PC, bueno, el proceso para que vayamos viendo qué es lo que está haciendo. El conectado A es el uso del reverse lookup. Fíjate que ahí te está dando el archivo. Claro. El reverse lookup tarda en hacerlo. Tarda entre 40 y 50 segundos fácil. Depende del tamaño de la red. El reverse lookup depende del tamaño de la red, tarda un montón. Bueno, pero porque yo le puse un rango de red. Si vos me decís, no, mirá, vos le pusiste rango 70. yo no le puse el rango 70. Porque puse el 0 en el script. Por eso yo les pasé el script para que lo vean. Yo puse un rango. Si no lo encuentra, no me va a encontrar, no me va a decir ni nada. Me va a guardar eso. O sea, lo que yo haciendo es un informe. Después el otro lo hace muy rápido. Fíjate que ahora Sí, te puede llegar a me encontrar. dice enviando, bueno, el correo. dice que lo envió, pero no lo envió. Pero fíjate que ahora este archivo es la información que recopiló. Usuario, el nombre del equipo, usuario, conectado a, y acá el que no encontró, porque la IP que yo le puse es otra. Ves que busco los PCI, los USB, te dice los discos que tenés conectado. Toda esta información te la manda por mail. Este adjunto es el que manda por mail. Después de mandarlo, teóricamente lo borra. Lo que pasa es que, como no está habilitado las aplicaciones inseguras en Gmail, no me lo deja. Yo usé para probar otra cuenta que sí lo tengo activado. Muy bien. El tema es que el RM al final es para que... le borre el archivo. Porque si no... Sí, porque si lo envía... Ya está, lo mandaste. Y te digo que te llega muy rápido porque Gmail es texto, ni siquiera se toma el laburo de... Es más, no hay manera con Moot por consola genere un texto adentro. Hay que escribirlo con el editor que te da. Yo quise probar que el contenido lo mande dentro del texto. No te lo deja. Tenés que agarrarlo y ponerlo como un adjunto. Y bueno, en el asunto le pones la información, que el asunto puede ser con variables también, como la variable de la compu. ¿Sí? Envío enviado del usuario y le pones peso user. Ya está. Ya tenés ahí una manera de enviarle esa información. Este pequeño archivito no genera nada que no haya otra cosa que lo haga mejor, sino que hace la manera de resumir información cortita y que lo puedan practicar, porque la idea es que ustedes, digamos, lo puedan adaptar a su necesidad. El Moot para mí me ha parecido siempre una aplicación interesante para cuando no quiero interferir con los sistemas de correo interno, porque Mail y SendMail son los más comunes que utiliza el correo interno. Entonces, si yo me pongo a configurar un mail o un SendMail en mi modo local, cuando entre a buscar el servidor, por ahí hay conflictos. O me le genera el conflicto con el administrador de la red. Entonces, directamente usar Moot, esa parte. De hecho, use Gmail, pero usted puede configurar la cuenta de Pergamino Bobar. A ver. Sí, con el
podés crear una cuenta en ese lugar. Y la pregunta es, yo tengo que poner acá la cuenta de la Sí. para mandarle reportes. Para mandarle reportes. Que vos estás hablando de Acevedo, de Socorro, y tenés que hacer la conexión. Y si no tenés montado el servidor, esto es una solución sencilla, no es lo mismo. Esto es una solución sencilla. La idea es, no tengo nada, bueno, arrancamos por ahí. Si lo tenés pensado armar, punto aparte. No, pero el servidor de correo, yo no me refiero, sino me refiero al tema del inventario. El servidor de correo, lo que pasa es que no te entra en la cuenta del usuario. O sea, el usuario es transparente. El día de mañana, vos esta cuenta la tenés configurada en todas las máquinas iguales. Yo la mando 15, 20 mal, o por algún equipo tiene que usar tipo una cuenta de usuario. Claro. O por alguna cuenta genérica. De alguna manera. Yo tendría que tener más de una cuenta. Lo cual hace que el usuario diga, el de consola está escondido. No lo ve. ¿Me entendés? O sea, exacto. Es más, yo no sé. Estúpido que sos. Bueno, O tráfico de redes, cuando vos superas mucho. vos podés generar un script que te dé un reporte semanal de algo. Vos decís de reporte espacio. De lo que sea. De espacio ocupado por una carpeta. Vos podés pedirle que te tire el espacio ocupado por la carpeta de Thunderbird. ¿Me entendés? Entonces te genera un archivo y por mood te llega a vos y te dice, la computadora de Leo tiene una carpeta Thunderbird de tanto tamaño. La computadora de Pedro tiene una carpeta. Ya está. Entonces vos sabés que, che, Leo, vas a tener que empezar a ver o tener en cuenta esto. Yo, por experiencia de Thunderbird, les aclaro que a mí el único problema que me hizo Thunderbird es con Windows. Cuando tuvo muchos correos adentro. Cuando superaba los 8, 10 gigas, se le colgaba el Thunderbird. Por Windows. Con Linux, yo tengo una carpeta de 30 gigas. Ni abre lento, se abre derecho. O sea, tiene mejor manejo de ese entorno de carpetas internas. Con Thunderbird me hizo lío, que tuvimos que hacer. No había manera. Es más, hice un archivo programado que le borraba una vez por semana y le actualizaba los sitios. Nada. Era una basura. Directamente, igual no lo cambio. Pero... Bien, entonces, les mostré cómo hacer un rastreo de la red, tirándole obviamente la red que utilizan ustedes, ¿no? Yo la idea es esta, que yo lo que puse en ese archivo es un rango 192, 168, 1, 0 puse yo. Lo pueden adoptar. No se me ocurrió poner 0, 0. No se me ocurrió a ver si hace un rastreo de todo. No, pero tampoco va a ser rastreo de todo. No sé, tendría que probarlo. Nunca se me ocurrió hacerlo. Te escanean todos. ¿Cómo? Y tenemos rango 0, pero no acá, en el correo. Y si vos lo tipeás, probalo. ¿Lo tenés ahí en el programa? El reverse lookup. Sí, pero yo estoy conectado a otra red. Si vos sacás que habías hecho Son las herramientas del NMAP que sacan. acá. Ah, ¿Qué red habías hecho? el campo de Está en otra carpeta. En la carpeta de descarga estaba. Pero igual, lo que dice el tema del rango. Sí. Yo no estoy conectado al rango, no podría estar ruteado. Pero puso de rango. Sí, Claro. un rotor. Pero tiene que tomar que son estos de la suite de herramientas del NMAP. Claro, puede ser. Y el NMAP te toma ese comando. El DIC está ahí. Yo no sabía. Creo que era el 0. ¿Dónde estaba la.? Tenía que llegar. Está bien. Si llegás a ese, llegás con el análisis. Tal cual. Seguro que van a depender con ¿Cómo andate a la carpeta donde está el. Tenemos rango 18. Claro, en descarga. 14, 13, 11. No más Perdón, Leo, te digo porque. así el acceso directo a donde. No,
Tengo anécdota. Ah, es un LS. A ver si está bien. Vos otra vez como decís sobre que Ah, dentro de esta carpeta. Se ve no, pero con más uva. Ah, pero sí. Ah, sí, tenés que usar la. Ese es lo que tiene en el. Sí, eso me había dicho Gaby. Sí. Bueno, y ahora ponemos ahí. Tiene No, mayúscula. poner el S. Tiene que estar acá. No, sin mayúscula. El S. No, pero el NMAP tiene que te permite también escanear las redes y todo eso. Ah, escribí LS. L. Ahí está. Entonces ahora sí pones una cuadra. ¿Verdad? Escucho pesado. Si te amo la boca, siempre los comandos para no errar. Yo bajo. Y ahí pone el rango que vos querés analizar. Sí, frío. Líder, sí. Sí. Y ahí sí, lo que demore, ahí pone el análisis de la red. Lo que pasa es que va tomando de a una y empieza a chequear, si la encuentra le empieza a mostrar. Sí, sí, Zapata se derrite. Parece, con el comando que tiene incorporado. Tiene interfaz gráfica en el NMAP. El NMAP es una aplicación interesante. Vos ponés No, tirale entonces al rango 10.175. 0. Ese es el tipo de red que clase. Creo que solo sé, pero no sé. Ahora sí, ¿ves? Prefiero L contra el servidor, después el meeting. Ese es el RAM. Y si sí, lo configuró más. Porque de hecho yo estuve haciendo pruebas de instalar el Jitsi. TV. Y si de Sí, sí, los televisores. No, bueno. Y sí, el pergamino. Y me parece que es el que había armado. Por ejemplo, el Jitsi es como el Zoom, pero es software libre. Vos podés, y te dan el software, y vos te podés armar tu servidor de Jitsi en tu casa. De hecho, el ENACOM hizo su propio servidor de Jitsi. Está disponible, pero solamente para algunos usuarios. A ver, ahí nosotros en el rango 60 tenemos. Lo que pasa es que vos tenés una chavada que no banque. Si yo me hago un servidor, que de hecho lo hice para conectarme en modo local en casa, dos computadoras haciendo conferencia, una en la habitación y otra en la otra. Con el